Ya, vamos a cambiar de tema con el tema político sin duda que ha atravesado esta jornada en medio del cruce de declaraciones entre el presidente Boric y la Corte Suprema por el caso Mateluna. La bancada de senadores de la UDI presentó un proyecto de reforma constitucional que apunta a eliminar la facultad presidencial de otorgar indultos particulares. Mientras tanto, esta tarde el presidente Boric dijo que respeta la independencia de los poderes del Estado. Para hablar del tema nos acompaña el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. Primero que todo, muy feliz 2023. Feliz 2023, Andrés, para usted y para todos los teleauditores del Canal Nacional. Así que un gusto saludarlo. Lo primero, a ver, senador, las palabras que hace un rato entregó el presidente en un punto de prensa, pasadas las 3 de la tarde en el Palacio de la Moneda, decía el presidente Boric: debo reclamar que comparto plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema, y después recalcó que la facultad del indulto no pone en cuestión la independencia de los poderes, junto con subrayar que sería mala noticia para nuestro país que yo iniciara una disputa con el Poder Judicial. ¿Cómo toma estas palabras del presidente Boric después de todo lo que hemos conocido durante las últimas jornadas? A ver, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Específicamente el presidente de la República, cuando entregó una justificación para el indulto, particularmente el indulto del frentista Mateluna, lo que él señaló explícitamente es que había una convicción personal de que había un fallo que había sido injusto, de que había una persona que había sido injustamente condenada y privada de libertad. Esa fue la justificación que él entregó para este indulto, y nos parece que lo que señala recién, hace pocos minutos atrás, de alguna manera no muestra un arrepentimiento o decir de que es una frase equivocada. A mí me parece que es importante que se refrende la independencia del Poder Judicial, lo ha tenido que decir la propia Corte Suprema. Es importante que los estamentos que hacen la investigación criminal en Chile, como es la Fiscalía, y lo dijo la propia Fiscalía de Occidente hoy día, de que no había ninguna vulneración de prueba en el caso de Jorge Mateluna. Bastaba con que el presidente hubiese señalado en su momento que este indulto tenía fundamentado en razones humanitarias o de otra consideración, para de alguna manera no poner entredicho esta facultad, pero creo que ha sido insuficiente. Yo lo califico como algo insuficiente, y me hubiese gustado ver un acto de arrepentimiento, de retractación de esta frase absolutamente desafortunada del presidente de la República. Para entender el fondo de lo que usted dice, usted no va a la prerrogativa del presidente, que eso no está puesto en cuestionamiento. Aquí el fondo, un poco lo que usted menciona, son las palabras del presidente cuando él dice que hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Son esas palabras, más que el hecho de la prerrogativa del presidente del indulto, las que ustedes ponen en tela de juicio. Son esas palabras, y básicamente si esas palabras estuvieran, por ejemplo, refrendadas en el decreto, que yo dudo que lo sea, no hemos tenido acceso al decreto que fundamenta el indulto en este caso en particular, pero nos parece que evidentemente estamos en presencia de una mala justificación, si esa es. De hecho, a nuestro juicio, inconstitucional justificación. Yo me imagino que no va a ser la justificación que va a estar expresada en el documento, y es la razón por la cual nosotros también hemos querido no solamente presentar este proyecto de ley para eliminar esta facultad, o por lo menos discutir sobre si en una democracia donde hay separación de poderes expresa, nítida, del presidente de la República, del legislativo y del Poder Judicial, si esta herramienta se justifica mantenerla. A nuestro juicio creo que es una herramienta que más allá del contexto en que se da en particular esta situación, nos parece que es importante revisarla. Pero revisarla, perdón, senador, revisarla porque, claro, y lo hemos conversado muchas otras veces, del legislar en caliente, que es un tema también que de repente es complicado. Es que esta prerrogativa se elimine, o definir que se vean ciertas causales, que sea con ciertas causas, más que eliminarlas de por sí. Al menos tengamos la discusión. Nosotros lo que hemos presentado junto con la senadora Lourdes Esperguer hoy día es un proyecto para eliminarlo, pero en la discusión estamos abiertos a por lo menos acotarlo a ciertas consideraciones. Pueden ser razones humanitarias, pero acá lo que se hizo fue un indulto basado en consideraciones políticas, y eso obviamente es lo que nos parece grave y es la razón por la que hemos presentado este proyecto de ley. Sí, senador Macaya, usted, se lo pregunto como presidente de la UDI, porque sé como senador, si es que se presenta una acusación constitucional contra la ministra Ríos, usted va a tener que votarla, obviamente, y no se puede referir al tema. Pero, usted como presidente de la UDI, ¿le hace sentido una acusación contra la ministra Ríos después de todo lo que hemos conocido? Y también algunos han sugerido apuntar hacia el presidente Boric en la misma instancia.
Sí, lo que pasa es que una cosa es que yo sea presidente del partido, pero no me puedo doblar del rol de presidente del partido y mi rol como senador. Ahora, es parte de las prerrogativas que tienen nuestros diputados, los diputados, para ejercer todas sus facultades en este caso de fiscalización, y da cuenta de la gravedad de la situación que se está viviendo en esta materia. O sea, que creo que es algo que no se le ha tomado el peso realmente de lo que ha sido no solamente el hecho de que en un momento donde la seguridad está siendo la principal preocupación de los chilenos, donde tenemos una crisis en materia de inseguridad, de un problema que tenemos hoy día con el Ministerio Público, donde tenemos que dotarlo de una cabeza a propósito del nombramiento del fiscal nacional. Entonces, estamos en una situación muy, muy compleja. Estábamos a puertas de llegar a acuerdos importantes en materia de seguridad para impulsar una agenda en esta materia. Y esta decisión del presidente de alguna manera también pone en entredicho la coherencia y la convicción de actuar con firmeza y determinación en la persecución del delito. O sea, y nos parece que desde esa perspectiva es importante que nuestros parlamentarios puedan ejercer todas las facultades de fiscalización. Nosotros estamos evaluando la constitucionalidad de la medida, de si eventualmente se puede requerir ante un órgano jurisdiccional constitucional para evaluar si es que esto es una acción que se acota, o sea, está bien presentada en la forma jurídica el decreto, y por eso estamos obviamente nosotros hoy día revisando todas las situaciones. En lo que me corresponde a mí como senador, obviamente, de acusaciones constitucionales, para no inhibirnos en una discusión que nos corresponde como jurado en el futuro, preferimos hoy día restarnos, omitir opiniones sobre el particular. Sí, porque después quiero profundizar en el tema del TC, pero ustedes fueron muy críticos de la labor opositora que tuvo la actual apruebo de dignidad del oficialismo cuando el presidente Piñera estuvo como primer mandatario. Presentaron 12 acusaciones constitucionales. ¿Están pagando con la misma moneda o definitivamente aquí son temas de otro tenor? A ver, primero, yo soy crítico de la presentación al boleo de acusaciones constitucionales sin justificación. Yo creo que cuando existen causales expresas para invocarlas, los parlamentarios pueden hacerlo, y obviamente hay que revisarlas, hay que tratar de que no se transforme en una herramienta o en una forma de hacer oposición. Y tú lo has dicho, nosotros fuimos críticos, se presentaron muchísimas acusaciones constitucionales, algunas tuvieron éxito, se presentaron varias, incluso contra el entonces presidente de la República, y hasta el momento, salvo evaluación de algunas acciones de acusaciones constitucionales, por lo menos este Parlamento no ha aprobado ninguna acusación constitucional contra ningún ministro del gabinete, ni contra el propio presidente de la República, por supuesto. Así que es parte de facultades que se ejercen en forma muy excepcional. ¿Cuáles serían los elementos, senador, que justificarían que ustedes, en el caso que lo hagan, lleven la decisión del presidente puntualmente respecto al caso de Mateluna al Tribunal Constitucional? Primero, revisar el decreto y ver si el decreto se ajusta a la forma jurídica y a lo que establece el ordenamiento jurídico en función de esta facultad con la que cuenta, y hay que decir que sí cuenta, y es la razón por la cual estamos presentando una modificación constitucional, una modificación legal en este sentido, y si la fundamentación, la posibilidad de presentar un indulto con una persona que ya había obtenido en el pasado otro indulto, es parte de la discusión jurídica que se da. Si una persona que había obtenido en el pasado ya, y creo que es inédito en la historia, exactamente, y es inédito en la historia de nuestro país que una misma persona, condenado por delitos graves, obtenga en 2 gobiernos distintos un indulto. O sea, es algo que jurídicamente nosotros lo estamos revisando la legalidad del decreto, y si efectivamente, yo lo dudo, porque creo que sería bastante absurdo que el decreto contenga la argumentación que el propio presidente de la República dio a entender sobre la supuesta inocencia o sobre la supuesta no ponderación de la prueba de esta persona que indultó. Me parecería que obviamente, si es que eso ocurre, si es que fuera así, estaríamos en presencia de una argumentación bastante sólida para un caso en sede constitucional. Senador Macaya, usted esta famosa mesa, acuerdo, agenda de seguridad, usted tal como se estaba trabajando hasta hace algunos días, ¿ustedes lo dan por muerto? Mira, a mí no me gustan los acuerdos para la foto o para decir que se llegó a un acuerdo en una materia que es importante para los chilenos por el solo hecho de sacar una firma o una foto. Yo no tengo ninguna duda de que desde la oposición, desde Chile Vamos y de todas las fuerzas del Parlamento en general, también del oficialismo, queremos empujar con matices, por supuesto, una agenda en que pongamos al delito, al combate de la delincuencia, al crimen organizado como una de las prioridades de nuestro país.
Pero para hacerlo y que sea creíble por la ciudadanía se tiene que actuar con coherencia. Uno cuando ve lo que ocurrió con el indulto, en un momento en que la delincuencia sigue siendo un tema demasiado importante, una señal de impunidad, de falta de coherencia, de falta de actuar con firmeza y determinación en esta materia que obviamente nos preocupa, y sacarse una foto solamente para decir que llegamos a un acuerdo en una determinada materia, mejor traslademos la discusión al Parlamento, tengamos la agenda en materia de seguridad que pretende impulsar el gobierno desde acá del Parlamento, en la Comisión de Seguridad, en distintas comisiones parlamentarias. Es obvio que nosotros vamos a ser capaces de impulsar todas aquellas medidas que vayan en apoyo de más carabineros, de más recursos para las policías, de mejor y más eficiente combate al crimen organizado. O sea, nosotros esas medidas las vamos a apoyar igual, pero para sacarse una foto por el solo hecho de decir que llegamos a un acuerdo en una materia que sabemos que es importante para los chilenos, nos parece que había una señal de falta de coherencia con la decisión que se tomó por parte del gobierno en el indulto que nos hacía necesario bajarnos de esta mesa. Pero de todas formas, claro, si se lleva el trabajo sin estos acuerdos prelegislativos, claramente el trabajo va a ser mucho más lento. Vamos a ver cuáles son, yo creo que el gobierno va a tener que transmitir cuáles son las cosas que se conversaron en la comisión. Hay algunas cosas con las que nosotros estamos de acuerdo y otras cosas que teníamos algunas diferencias, básicamente con el financiamiento, habían algunas anexiones a reformas que están hoy día discutiéndose en el Parlamento, como por ejemplo la reforma tributaria. O sea, nosotros no nos parece que la mayor dotación policial, de recursos para la persecución criminal vayan asociadas a una eventual aprobación, por ejemplo, de la reforma tributaria. Nos parece que son temas que van por carriles absolutamente separados. Así que vamos a ver cómo lo presenta el gobierno y en función de eso tendremos la discusión en el Parlamento. Pero, y en las distintas instancias políticas que corresponden. Y en esta discusión, el gobierno puede ser garante de esta discusión, porque me tocaba conversarlo con el diputado justamente de su partido, Jorge Alessandri, hoy día en la mañana, jefe de la bancada de diputados de la UDI, que decía el gobierno no puede ser garante en las próximas discusiones de seguridad. Tenemos que tener distintos interlocutores en esta materia, y en ese sentido el propio diputado Jorge Alessandri que usted me menciona es un buen interlocutor, es una buena figura que nos puede permitir desde la Comisión de Seguridad recoger los proyectos de seguridad, de persecución criminal más eficientes. Acá a uno le puede no gustar el gobierno, ahí podemos tener diferencias profundas, que las tenemos con distintas materias que, sin ir más lejos, lo que estamos conversando al principio de esta entrevista, lo que ocurrió con los indultos, pero sigue siendo el gobierno, y desde esa perspectiva tendremos que ver cuáles son las iniciativas que ellos presentan. Ellos tienen iniciativa exclusiva para ciertas cosas que tienen que ver con gasto público, y vamos a ver de qué manera somos capaces de ir canalizando y diciéndoles, bueno, empujemos en conjunto estas iniciativas, cambiemos esta otra, reformulemos aquella. Es parte de la discusión política que se va a tener que seguir dando. O sea, nos guste o no, tenemos un gobierno del que somos opositores, que tenemos que ser capaces de, ojalá hacerlo, enmendar el rumbo y cambiar de opinión en aquellas materias como lo que ocurrió con el tema de los indultos, en la absoluta falta de coherencia y la señal que se está entregando equivocada. Sí, senador, usted, por lo menos lo que se dice en los medios, que usted ha establecido una relación bastante cercana o con cierta fluidez con el presidente Boric. ¿A usted le sorprendió la decisión del presidente respecto a los indultos? A ver, yo sé que el presidente en esto tenía una convicción personal, y yo tengo la convicción personal absolutamente inversa a la que él tiene. Por mucha conversación que uno haya podido tener con él, probablemente no hemos sido lo suficientemente capaces de hacerlo cambiar de posición. Él es el presidente de la República, es la persona que tiene esta facultad, que yo creo que equivocó absolutamente los tiempos, las formas, evidentemente el momento. Pero quizás en otro momento, estos mismos indultos, ¿usted no lo hubiera hecho el mismo ruido? Pero fíjate que cuando tú Andrés, envuelves una decisión de esta magnitud, una cuestión política de esta magnitud, en algo que quizás se adecúe a un estándar humanitario. Acá en Chile hay personas que están privadas de libertad por haber cometido delitos graves, y que quizás por sus condiciones de salud, por su avanzada edad, uno podría haber hecho algo más equilibrado en esta materia. Me refiero a personal de policía, por ejemplo, que está hoy día imputado o condenado por causas cometidas o por delitos que supuestamente cometieron durante el estallido. O sea, creo que se podría haber hecho algo más equilibrado si se hubiese tenido quizás una posibilidad de no mostrarle una señal política. ¿Incluso incluyendo condenados por delitos vinculados al estallido social? Yo no tengo ninguna duda que se podría haber hecho algo más equilibrado. O sea, si tú hubieses incorporado personas que hoy día se encuentran privadas de libertad, con avanzada edad y con una condición de salud absolutamente ya irreversible, que se encuentran privadas por causa incluso de lesa humanidad, Andrés. O sea, yo creo que las razones humanitarias no debieran distinguir
a las personas que hoy día están cumpliendo condena por distintos delitos. Y quizás desde esa perspectiva se pudo haber dado una señal más equilibrada en este sentido. Creo que no hay equilibrio cuando tú solamente le estás hablando a un grupo determinado de personas que cometieron delitos graves, de un sector político, que ya lo vimos, cuando sale una persona el día de ayer o antes de ayer y dice en el norte de Chile que fue una persona que estaba privada de libertad en Copiapó y dice que la revuelta sigue, que ellos van a seguir ejerciendo todas las acciones de presión pues, necesarias con violencia para protestar socialmente, nos parece que la señal que se está entregando es absolutamente inadecuada. Sí, senador, por último, ¿esto puede contaminar la nominación? Porque tiene este plazo hasta mañana el presidente Boric para presentar su candidato o candidata a fiscal nacional. ¿Esto cruza ambas conversaciones? Estamos hablando de seguridad también. Mira, el riesgo que se comete cuando se generan estos hitos políticos es que las otras conversaciones evidentemente se puedan ver contaminadas. Yo tengo una preocupación muy importante por el tema constitucional, que seamos capaces, ahora se está votando acá en la sala del Senado y esperamos que se pueda votar favorablemente, que podamos llegar a un acuerdo que creemos que es importante, no para el gobierno, no para la oposición, sino que pensando en el futuro de Chile. El fiscal nacional también es un cargo tan relevante que tiene a su cargo la persecución criminal que no se entendería que por una cuestión de alguna manera de revancha, de pegarle de vuelta al gobierno políticamente, si es que obviamente toman una buena decisión respecto al nombre, no seamos capaces de cerrarlo. Yo creo que tenemos que ser capaces de cerrar el nombre del fiscal nacional porque es la persona que va a estar a cargo de la persecución criminal de Chile en los próximos 8 años. No es menor el tema y creo que no da para que uno se dé un gusto político de oposición en un tema tan importante. Pero venimos, como senador, perdón, el último punto, venimos de 2 elecciones fallidas, de José Morales y Marta Herrera. Uno podría pensar fácilmente como ciudadano que no sé si la tercera no es la vencida, no sé cuándo. Por lo mismo yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad, el Parlamento tiene una responsabilidad y ojalá seamos capaces de entregar una buena señal. Así como la entregamos en el tema constitucional, sin las lógicas tradicionales que van del gobierno a la oposición, de la izquierda a la derecha, fuimos capaces de pensar en una cuestión de mediano o largo plazo para Chile. Yo creo que en la persecución criminal, en la persecución de la delincuencia, en no validar la violencia como un método para conseguir objetivos en una sociedad democrática, creo que el nombre del fiscal nacional es demasiado importante. Y más allá de que no firmemos un acuerdo para la foto con el gobierno, por ejemplo, en materia de seguridad, creemos que es importante que se puedan seguir impulsando medidas, una agenda de respaldo a nuestros carabineros, a nuestras fuerzas de orden y seguridad, y en eso evidentemente la posibilidad de que desde el Parlamento nosotros, más allá de que nos hayamos bajado a la mesa, le demos impulso a proyectos que vayan en ese sentido, para nosotros es muy importante. Senador Macaya, como siempre le agradecemos su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, que tengan un buen día, Andrés, gracias. Chao, chao.